Hola, muy buenas tardes a todas y todos nuestros amigas y amigos de toda Latinoamérica que siguen estos diálogos de cambio que organiza el Grupo Puebla periódicamente para abordar los temas de debate más importantes de la región, con miembros del Grupo Puebla y amigos también del mundo progresista de toda la América Latina y el Caribe. Así es que muchas gracias a todos los que están en este momento conectados, que se van a conectar después, van a ver el video posteriormente. A todos y todas un gran abrazo. Y hoy día tenemos un gran tema de discutir, que vamos a hablar sobre los procesos constituyentes y la paz. Vamos a juntar estos dos temas para debatir y reflexionar sobre los procesos constituyentes como el motor de un cambio, y si ese cambio logra, ¿cierto?, avanzar, y los desafíos que se encuentra uno en esos procesos de cambio. El caso colombiano, donde tuvimos un proceso constituyente para enfrentar un proceso de reconciliación, de paz, que hoy día está también amenazado, y en Chile, que tenemos un proceso constituyente producto de una crisis social, producto de una explosión social mayoritaria del pueblo chileno que logró derrumbar, por fin, ¿cierto?, el muro de contención que significaba la constitución pinochetista. Y tenemos dos grandes invitados, dos parlamentarios elegidos por el voto popular y la representación popular de la gente. Tenemos a María José Pizarro, amiga, miembro del Grupo Puebla, entiendo, ¿cierto?, que eres artista, plástica también, una política colombiana, que eres copresidenta de la Comisión de Paz, vicepresidenta también entiendo, de la Cámara de Representantes. Y también está con nosotros Pablo Vidal, parlamentario chileno, hoy día independiente, geógrafo, y electo como diputado en uno de los distritos más importantes del país, en Chile, que es el distrito 8, que se le llama un distrito 8, donde están las comunas de Maipú, Cerrillo, Estación Central, Quilicura, Lampa, Tiltil, Colina, ¿no, Pablo? De lo cual yo también fui candidato por esa zona y perdí frente a Pablo Vidal. Pero aquí estamos, ¿cierto?, juntos, empujando la reflexión progresista de Chile y de América Latina. Así es que muchas gracias, María José, muchas gracias, Pablo, por este tiempo, por darse estos minutos para hablar con nuestros amigos y amigas de Latinoamérica sobre este tema tan importante. María José, queríamos empezar contigo, ¿te parece? Muy bien. Sobre el tema de la constituyente y el proceso de paz. Hoy día Colombia enfrenta una amenaza al proceso de paz que le ha costado tanto al pueblo colombiano conseguir, que ha sido muy difícil, que hubo un proceso constituyente a comienzos de los 90 que no logró resolver la crisis política, ¿cierto? Logró avanzar en muchos aspectos, pero no resolver la crisis política que producía la guerra civil, en el fondo, el conflicto armado en Colombia. ¿Cómo se vive hoy el proceso de paz? ¿Qué desafío enfrenta y cómo tú lo vinculas al proceso constituyente que ustedes vivieron y a los desafíos que está teniendo Colombia hoy en día? Pues bueno, mira, para mí la Constitución de 1991 tiene un significado muy especial, porque la Constitución de 1991 fue resultado de un acuerdo de paz, con el movimiento 19 de abril, del cual mi padre fue comandante. Y fue asesinado mi padre 45 días después de firmar la paz con el gobierno, después de muchos años de lucha insurgente. Quiere decir que como parte de los compromisos que había en ese momento, en ese acuerdo de paz, el primero exitoso en Colombia y en América Latina, de los movimientos insurgentes latinoamericanos, pues definitivamente sale la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Esto se junta con una iniciativa más de los jóvenes de la época, como en Chile hoy, podemos decirlo de alguna manera, en la que se exigía un nuevo pacto social. Y ese movimiento juvenil, ese movimiento de las juventudes y de las nuevas generaciones de aquel entonces en Colombia, se llamó la Séptima Papeleta. Y confluyen esas dos movilizaciones de los jóvenes insurgentes. Mi padre tenía 38 años, por ejemplo, cuando fue asesinado,
y los jóvenes universitarios para materializar en el país luego del acuerdo de paz, y a pesar de que mi padre había sido asesinado y por lo tanto la traición a los acuerdos de paz de 1990, la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, en Colombia el proceso fue muy paradójico por dos motivos. Por un lado, porque teníamos un país que avanzaba en la civilidad, en el diálogo, en el encuentro entre los colombianos, que era el movimiento social que se vivía en torno a la Asamblea Nacional Constituyente en el año 90 y en el 91, y por el otro lado, el retorno a la guerra, y como decía un líder también asesinado de conservador, ¿no? Álvaro Gómez Hurtado le decía a la gente del M-19, ustedes le llevan la contraria al país, cuando todo el mundo en el país se arma, ustedes se desarman. Esto básicamente nos da un reflejo de lo que era ese momento. Entonces, mientras una parte del país andaba a la paz, por el otro lado se rearmaban los grupos paramilitares, se rearmaban toda una serie de estructuras, y esto pues básicamente terminó siendo una dicotomía, no sé si me oyen bien, bueno, una dicotomía entre la paz y la guerra en un mismo país y en escenarios completamente diferentes, ¿ves? Tristemente, la firma de los acuerdos de paz, una constituyente que es una constituyente que pone a Colombia ya no, perdón, la pone, digamos, en una constitución enfocada en los derechos humanos, donde Colombia, el segundo artículo de la constitución, por ejemplo, es el derecho a la paz, y somos una de las constituciones en su momento más modernas que hay en el continente, más garantes que hay en el continente, mientras por el otro el país se rearmaba y entraba en los años más dolorosos y degradados de la guerra en Colombia, que era esa confrontación armada con unas guerrillas muy fuertes que además inician pues un proceso también para poder sostener la guerra, ¿no? De vinculación a veces con dinámicas del narco. Por el otro lado, los mismos paramilitares ocupando, desplazando. Bueno, el saldo es trágico, tenemos más de 220.000 personas asesinadas, más de 8 millones de desplazados, más de 89.000 desaparecidos en Colombia en esos años, desde 1985 hasta el 2011, ¿no? Son las cifras que tenemos para que el país pudiese entrar en una nueva dinámica de paz, que es el acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC, donde participan no solamente las FARC y el gobierno, sino además hay todo un proceso participativo donde están las regiones, las organizaciones de víctimas, y un proceso que de alguna manera buscaba dar de nuevo el país bajo ese mandato constitucional que supuso la Asamblea Nacional Constituyente, que tuvo participación de todos los sectores del país, incluidos los indígenas que nunca habían participado, digamos, como en esos grandes diálogos nacionales. Entonces, por eso en nuestro país, y yo creo que de alguna manera sucede un poco lo mismo en Chile, hay una ligazón, podemos decir, hay un lazo muy fuerte entre los acuerdos de paz y el contrato social que significa la Constitución del 91. Tristemente para nosotros, somos como, Colombia es un poco como decía Gabriel García Márquez, ¿no? Estamos siempre dando vueltas en círculos y no logramos salir de la dinámica de la guerra, y después de la firma de los acuerdos de paz, pues los saldos son trágicos, no más este año, el año 2018. Vamos en 85 masacres, 357 personas asesinadas, más de 1.000 líderes, 1.091 líderes asesinados desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, 695 bajo el gobierno de Iván Duque, es decir, 695 personas asesinadas, líderes y lideresas sociales en este gobierno, en departamentos donde hay una gran presencia indígena, por ejemplo, Cauca y Nariño. Antioquia, uno de los departamentos más golpeados, el Putumayo, y el retorno, pues digamos, casi que vemos hoy como inevitable a las dinámicas de la guerra, a no ser de que logremos no solamente un respaldo internacional, sino recuperar ese contrato social y de alguna manera hacerlo una realidad en nuestro país, es decir, una constitución que no se quede en el papel, una constitución que recobre ese carácter, que sea cumplido por los gobiernos, por el legislativo y también por el poder judicial, y bueno, que logremos de alguna manera revisar
o reformular muchas de las reformas que se le han hecho en todos estos años a esa constitución fruto de los acuerdos de paz. Mi padre debió estar en esa constitución, pero bueno, los enemigos de la paz se movieron mucho más rápido que los anhelos de paz en Colombia. Gracias, María José. Ahí está el desafío de las fuerzas progresistas para acompañar este proceso de paz que tanto dolor le ha causado, tanto costado en Colombia y tanto dolor le sigue causando por las masacres que estamos viviendo, que estamos siendo testigos, la cantidad de líderes indígenas, líderes sociales que son asesinados, son impactantes. Entiendo que la comisionada nacional de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció estos días sobre el tema, que creo que es un avance importante, porque no había habido un pronunciamiento oficial de la comisionada sobre el tema de las masacres que se están dando, y creo que es un avance importante para ir asumiendo y que el mundo vaya asumiendo con más fuerza la exigencia del fin de las muertes y los asesinatos que se están dando en Colombia. Pablo, estamos contigo. Chile está viviendo un momento muy importante, un momento constituyente sin duda riquísimo en debate, en participación ciudadana, en la movilización social que se generó el año pasado y gran parte de este año, los primeros meses, permitieron viabilizar algo que no habíamos logrado destrabar en los últimos 30 años, que es la posibilidad de una nueva constitución generada en democracia, en un debate democrático, que no lo había sido la anterior, ¿cierto?, que había sido herencia de la dictadura de Pinochet, pero además ha permitido recoger los avances, las conquistas de esta nueva época, que sea paritaria, con participación, ¿cierto?, de los pueblos originarios. Será la primera, mira María José, será la primera constitución elaborada paritariamente en la historia de la humanidad. Creo que es un gran avance que Chile va a tener, que la otra vez nos lo decía, Monedero, Juan Carlos Monedero, pero alguien, un español, no sé, decía que Chile va a ser, Zapatero nos decía, Chile va a ser un caso que se va a estudiar de ahora en adelante, no hay paso atrás. Es muy difícil que nuevos procesos constituyentes no sean paritarios, porque Chile puso el piso de la paridad. Y creo que eso va a marcar los siguientes procesos constituyentes en otros países. Pablo, ¿cómo estás viendo tú este proceso? Que has sido tú uno de los actores muy importantes, fuiste parte del acuerdo de paz que viabilizó el plebiscito. Yo, aquí para el resto de los televidentes, nosotros como progresistas no firmamos el acuerdo de paz, diferíamos, no en la posibilidad de un acuerdo, de un plebiscito por una nueva constitución, sino los medios. Pero hoy día estamos todos unidos porque logramos el apruebo. 80% de los chilenos votó por el apruebo, más de un 80% votó porque fuera elaborada 100% con convencionales electos democráticamente. Así es que hoy día estamos unidos los progresistas empujando este proceso constituyente en Chile. Y Pablo, que ha sido uno de los grandes actores, que además, entiendo, Pablo, presides la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, ¿no? ¿No? Pero eres parte. Dejé de presidir en abril. Perfecto. Pero además tienes una mirada internacional. ¿Cómo estás viendo este proceso constituyente en este continente, además, tan convulsionado que vivimos? Primero, Camilo, muchas gracias a ustedes, los progresistas, al Grupo de Puebla, por la invitación. Y antes de entrar en el caso de Chile, sí quisiera enviarle todo el cariño, la solidaridad a través de María José al pueblo colombiano. Conocíamos ayer a través de este reporte que entrega la Oficina de la Alta Comisión de los Derechos Humanos, la expresidenta Bachelet, sobre la situación difícil que están viviendo en Colombia. Toda nuestra solidaridad, nuestro cariño con el pueblo colombiano, porque de verdad lo que observamos desde acá nos preocupa, nos duele. Sabemos que no es nuevo la persecución a los dirigentes sociales, a los que luchan por más justicia y igualdad para los pueblos, pero está costando vidas humanas y mucho dolor, y no queremos que Colombia vuelva a sufrir eso, no queremos vivirlo acá, no lo queremos para ningún lugar del mundo, pero para ti también, especialmente, María José. Mira, escuchaba a María José y considero que hay similitudes en los procesos que es interesante comentar, y también diferencias. Diferencias que a la luz del tiempo han agudizado las desigualdades y las dificultades para Chile, pero que también nos han entregado ciertas oportunidades y perspectivas. Lo primero es
en Latinoamérica, en distintos países de Latinoamérica, en la mayoría, la recuperación o el restablecimiento de las democracias entre los años 80 y 90 generó procesos constituyentes de distintas naturalezas, de distintas formas, pero que sentaron las bases institucionales de las nuevas democracias latinoamericanas que les dieron un piso distinto al que tuvimos en Chile. En Chile, recordemos, el expresidente Eduardo Frei Montalva fue asesinado por la dictadura, hoy día ya con claridad lo sabemos, fue asesinado por la dictadura también. La dictadura asesinó dos presidentes, el presidente Allende y el presidente Frei Montalva, porque entre otras cosas el presidente Frei Montalva él decía que en Chile tenía que haber una asamblea constituyente. Y retomamos esa democracia en el año 90, y hasta hoy día, el año 2020, seguimos siendo regidos por la constitución que dejó la dictadura. Por lo tanto, sentó la dictadura las bases de un modelo económico que se termina erigiendo como modelo de desarrollo político y social también, lo que es una anomalía absoluta en el desarrollo de un país. Son las reglas del mercado las que terminan determinando el funcionamiento del modelo social y el modelo económico y político. O sea, todo termina basado en la lógica neoliberal, y por eso en Chile hoy día decimos con bastante orgullo el neoliberalismo nace y muere en Chile, a partir de este proceso constituyente que se abre con la apertura de las grandes alamedas, como soñaba el presidente Allende, y que creo que si hay algo interesante que decir a propósito de lo que decía Camilo, es la movilización intensa del estallido social de octubre del 2019 en adelante la que termina institucionalizando un proceso constituyente, pero que en mi opinión partió mucho antes. O sea, que ya era una deuda que traía Chile de parte del proceso de recuperación de la democracia. Esto debió haber sido prioridad y no lo fue. Y fueron distintos movimientos políticos, sociales, ambientales, estudiantiles, regionales en todo el país desde el año 94 en adelante. Una vez hicimos una revisión, un registro, pero hubo manifestaciones de todo tipo, señales que llegaron a través del movimiento estudiantil del año 97, 2001, 2006, 2011, el movimiento feminista del 2018, los movimientos ambientales, el movimiento contra grandes proyectos industriales, hubo temas regionales, hubo manifestaciones de sobra, una marcha hace 3, 4 años atrás, multitudinaria, más de 1 millón de personas reclamando por el sistema previsional. O sea, sabíamos que venía una crisis, tarde o temprano iba a llegar, y por eso una de las cuestiones que fue muy editorializada en Chile durante el estallido es la élite reclamando que no vio venir que esto podía pasar, cuando la verdad es que las señales no fueron pocas, fueron abundantes, de que era absolutamente necesario iniciar un debate profundo respecto de cuáles son las reglas del juego. En los primeros días del estallido social en Chile, la respuesta automática de un gobierno que estaba en ese momento más bien preocupado de salvar los muebles, yo creo que hasta el día de hoy sigue solamente preocupado de eso y por eso no sale del fondo en el que está. Hoy día el gobierno en Chile tiene un 7% de aprobación, es que empezaron a reparar, a tratar de ponerle como pequeños parches para ir tapando los hoyitos que creyeron ellos que eran el problema. Y esto nace a propósito de un alza en el transporte público. Entonces a los 2 días ya había un proyecto de ley para corregir algo que 3 días antes nos habían dicho que era imposible corregir porque lo habían determinado un conjunto de expertos. Y durante la siguiente semana hubo decenas de proyectos de ley que legislamos con una velocidad récord, tratando de mandar señal a la gente de que ahora sí que sí, eso que no se había hecho antes, se podía hacer. Pero ya era demasiado tarde. Parecía ser que cada proyecto de ley, cada anuncio del gobierno demostraba que el reclamo era otro y era más profundo. Y ese reclamo en Chile tuvo una palabra que fue protagónico en todas las movilizaciones sociales que hubo a lo largo de este país y que fue la palabra dignidad. Finalmente lo que el pueblo estaba reclamando en Chile no era el alza del transporte escolar o las pensiones miserables o la discriminación que existe hoy día en Chile en el ámbito de la educación y la salud. Estaba reclamando querer simplemente tener una vida digna, que el conjunto de cada una de estas problemáticas estaban condenando a las familias chilenas a que la cuna de origen determinaba el futuro y todo el destino de sus vidas. Y que había algo más grave, de lo que algunos sociólogos como lo han comunicado en Chile en el último tiempo a partir de estudios, había una ruptura en el contrato social. Había una promesa que Chile le había hecho a los jóvenes, que le había hecho a los trabajadores y trabajadoras, respecto de si ustedes cumplen con su parte del contrato, si ustedes terminan la escolaridad, si ustedes contratan una deuda para poder pagar un estudio en la educación superior, ustedes van a poder salir adelante, elegir su destino, adquirir los bienes y servicios que quieran para su vida. La verdad es que ese contrato, la parte del pueblo se cumplió, la otra parte del contrato no se cumplió. Y hay una ruptura, y hay un enojo, hay un malestar que no ha sido canalizado y no va a ser canalizado por ningún gobierno.
porque repararlo va a costar muchísimo tiempo, porque el daño que se le hizo a las confianzas del pueblo de Chile hacia sus instituciones, hacia su representante, es muy profundo y lo estamos viviendo hoy día. Pero si hay algo que hoy día nos llena de esperanza, es precisamente este proceso constituyente, que tiene dos características que ya las mencionaba Camilo, pero las repito porque son centrales. Uno, es un proceso constituyente paritario. Va a ser el primer proceso constituyente paritario del mundo. Vamos a tener misma cantidad de representantes hombres y mujeres. Además, vamos a tener escaños reservados para nuestros pueblos indígenas o primeras naciones. Eso lo terminamos de legislar ayer. Se despachó este Congreso esa posibilidad. Además, un acuerdo, yo sé que en particular el Partido Progresista no fue parte de ese acuerdo, pero sí es parte de este proceso, porque el proceso constituyente no le pertenece a ningún partido, le pertenece al pueblo de Chile, y este proceso además contó con un plebiscito de entrada. Fue el pueblo el que dijo sí, queremos una nueva constitución. Por lo tanto, esto no es la idea de un conjunto de partidos políticos de que parece que la nueva constitución podría ayudar a sentar las bases de esta nueva república y de la construcción de estas soluciones. Fue el pueblo de Chile el que lo dijo el 25 de octubre con un 80% de participación en la votación en que más gente ha votado en la historia de nuestro país. Nos dijo sí, queremos una nueva constitución, queremos que sea con personas 100% electos, queremos que sea paritaria, ahora además va a ser con pueblo indígena, y luego, cuando el proyecto, la propuesta esté redactada, habrá otro plebiscito, y será el pueblo de Chile el que dirá si aprueba o no esa nueva constitución. Por lo tanto, aquí estamos haciendo un recorrido, y un recorrido que lo que yo espero, y cierro con esto, es que así como la búsqueda incansable de luchadores sociales como María José y tantos otros, algunos que han perdido la vida y otros que siguen luchando por la paz para sus pueblos, también es una búsqueda en Chile, pero si hay algo que sabemos es que la paz no se decreta, la paz se construye con justicia, y ese es el gran desafío que tenemos hoy día los progresistas, los socialdemócratas, o quienes adscribimos al socialismo democrático, los que sabemos que desde los trabajadores y trabajadoras, desde el pueblo es de donde se construye la esperanza para el futuro. Sabemos que construyendo justicia social, con un Estado que garantice condiciones de vida mínima a nuestro pueblo, vamos a poder darle oportunidades a nuestra gente, y vamos a poder darle esperanza a las nuevas generaciones, y quizás algún día lleguemos a construir esa plena paz. Lo último, no lo va a lograr Chile solo, no lo va a lograr Colombia solo, también lo va a lograr la Unidad Latinoamericana. Así que muchas gracias también al Grupo Puebla. Gracias, Pablo, por tus palabras, por esa radiografía que haces del proceso constituyente que estamos viviendo con tanta esperanza también en nuestro país. María José, me gustaría iniciar una segunda ronda y final de estos diálogos de cambio que tenemos como Grupo Puebla, haciéndote dos preguntas en una. Hoy día los procesos de paz en Colombia están desafiados. Siempre los procesos de paz están desafiados, pero hoy día están desafiados más por la actitud también de un gobierno que no colabora y que más bien entorpece ese proceso. Las fuerzas conservadoras son fuertes y son poderosas en Colombia, y son violentas también. Dos preguntas. Una, ¿cuáles son los mecanismos democráticos que tiene el pueblo colombiano para ir logrando imponer el acuerdo y que el acuerdo se respete? Y salir de esta franja de riesgo en el cual hoy día está el proceso de paz. Y la segunda pregunta tiene que ver, para que eso ocurra, se requiere de una unidad de las fuerzas progresistas. ¿Cómo está ese proceso de unidad del progresismo colombiano? El Grupo Puebla, hace, me acuerdo, un par de meses, organizaba un encuentro donde estuvo gran parte del progresismo colombiano, todas las fuerzas, senadores, en fin, distintos parlamentarios, que fue un rico encuentro de debate y reflexión. Pero de ahí, ¿cómo se ha avanzado? ¿Cómo está hoy día la oposición unida para enfrentar a unas fuerzas conservadoras que al pueblo colombiano le cuestan vidas, a los dirigentes le cuestan vidas, no es menor? ¿Cómo está ese proceso? Pues mira, hoy tenemos un principio o una función ya inmediata, que es defender este país de estos 2 años del uribismo, de las fuerzas más reaccionarias, más fascistas de nuestro país, de la ultraderecha en Colombia, y eso tiene que llevarnos a una juntanza obligatoria. No puede ser que las mezquindades o los intereses políticos estén por encima de esa defensa que tenemos que hacer de nuestro país, de nuestras instituciones democráticas, de los territorios, de la vida de los líderes y lideresas sociales, de las comunidades indígenas, de quienes estamos en el ejercicio de la política y que hoy estamos amenazados, ¿no? No es
no es gratuito. Por ejemplo, para ponerte, varios de los congresistas hemos sido amenazados en varios panfletos. En el último panfleto hubo un atentado hace más o menos un mes contra uno de nuestros líderes indígenas, que además es senador de la República por el movimiento indígena, Feliciano Valencia, amenazas contra las familias, el asesinato de nuestras bases en los territorios y todas estas, y además toda esta, vamos a decir, lógica de represión que se ha desatado en el país después de las movilizaciones de noviembre del año pasado. Ahí es cuando yo digo y recojo un poco a Pablo en el sentido de que tenemos historias a veces similares, pero al mismo tiempo tenemos digamos que casi que como pueblos tenemos reacciones que a veces se nos parecen. A diferencia de Chile, nosotros no tuvimos una dictadura, por ejemplo, tan larga. Nosotros somos el país con la democracia más larga, pero fíjate que en costos humanos esa democracia ha sido gravísima, ¿no? Cuando hemos tenido unas mismas familias gobernando, unos mismos sectores políticos gobernando. Pero inicia este proceso democrático, además casi que a copialina de lo que se venía haciendo en Chile, ¿no? Chile casi como un paradigma para la construcción de nuestras sociedades, y nosotros vivimos muchos de los males que vivió o que ha vivido Chile a lo largo de su historia, y podríamos hablar del tema pensional, del tema de educación, de derechos sociales, y hasta, por ejemplo, de la destrucción del medio ambiente. Compartimos realidades, y en ese compartir realidades nos encontramos en esas movilizaciones históricas, también como ustedes del año pasado, ¿no? Casi que fue un ejemplo cuando bailaban en Chile el baile de los que sobran, ¿no? Y cantaban en la plaza pública el baile de los que sobran. Aquí la gente se emocionó y casi que empezó en un proceso de efervescencia social, y sobre todo pues liderado por el movimiento estudiantil, liderado por el movimiento indígena. Yo tuve la suerte de que Revolución Democrática me invitó en octubre del año pasado, justo en plenas movilizaciones, y pude estar pues en ese encuentro anual de Revolución Democrática, y veía pues la bandera mapuche, ¿no? Ondeando en la plaza. Y llego a Colombia a unas movilizaciones igual de multitudinarias, inmensas, que no se habían vivido nunca en nuestro país, y que nos dejan como ese sabor de, no sé, sí, de rebeldía, de alegría, de que es posible una transformación, y ondeaban las banderas indígenas nuestras, ¿no? Del Consejo Regional Indígena del Norte del Cauca. Y entonces nosotros, quienes estamos en el liderazgo social, no podemos ser inferiores a ese momento. Yo recuerdo escuchar a los compañeros de Revolución Democrática, decían, viene la constituyente, viene el plebiscito, ¿no? Estaban en esa discusión de que obviamente venía el plebiscito, si debían o no debían participar, cómo podía ser la participación, y me alegra hoy oír que definitivamente fue una decisión basada en ese poder popular. Pues para la unidad en Colombia nosotros necesitamos hacer el mismo ejercicio. Quiere decir que la unidad no pasa por la unidad entre los partidos y los sectores políticos, no pasa por además muchos enquistados también en las lógicas tradicionales de la misma izquierda, a veces con incapacidades para reinterpretarnos. Nosotros tenemos que tener la habilidad para hacer, como hacen los artistas, ¿no? Volver a pintar el lienzo en blanco y arrancar de nuevo, pero ese arrancar de nuevo tiene que ser con ese acumulado de luchas históricas de nuestro país y con las fuerzas sociales. Es decir, nosotros no podemos generar un proceso de alianza que excluya a los sectores sociales, porque los sectores sociales son los que están en la calle y son los que están liderando y exigiendo las grandes transformaciones. Entonces tenemos esos dos retos. El primero, para lograr la unidad, es poder defender todos juntos este país. Es difícil porque tenemos a veces miradas distintas, hay formas de hacer diferentes. En esta lógica mediática nos circunscriben a la extrema izquierda, a la extrema derecha, al castrochavismo, ¿no? Ese término acuñado por el uribismo aquí en Colombia y que ha trascendido y traspasado las fronteras, que llega hasta la campaña de Biden, por ejemplo. Y por el otro tenemos el reto inmenso de ganar las elecciones en el 2022, porque eso supondría realmente una transformación social profunda en Colombia que no se ha dado en su historia, que se ha intentado, pero que ni siquiera la constituyente logró cambiar, digamos, como el diseño institucional que crearon durante décadas quienes nos han gobernado.
y quienes han alimentado la guerra en Colombia. Entonces tenemos esos enormes retos y así como Pablo nos deja esa hermosa reflexión en torno a la Constitución y tú decías, va a ser ejemplo para el mundo la forma en la que se desarrolló la Constitución en Chile, la Constitución de hoy en Chile. También nosotros sabemos que si logramos salvar este acuerdo de paz, cada acuerdo de paz que se suscriba en el mundo va a tomar como ejemplo el acuerdo de paz que se firmó en Colombia. ¿Por qué? Por lo mismo, por inédito, por dialogante, por haber incluido múltiples voces, por haber incluido un capítulo de género, por haber incluido un capítulo étnico importantísimo y por haber sido vanguardista también en la arquitectura de los acuerdos de paz en el mundo. Entonces yo puedo decir con alegría que tenemos, a pesar de que en este momento hay como, vamos a decir, metas diferentes, ¿no? La Constitución no es lo mismo que el acuerdo de paz o que ganar una presidencia, nos vamos a ir encontrando en el camino, como dicen, en esta unión latinoamericana que creo que tenemos que construir, que se había debilitado, pero que hoy tenemos una enorme responsabilidad y ojalá Colombia no sea, como lo ha sido muchas veces, el Israel latinoamericano, sino que nosotros también podamos, con todo el orgullo, decir que le dimos la talla en los tiempos, ¿no? a las épocas, a las expectativas de nuestra gente y que logramos consolidar una sociedad distinta. De eso se trata, de que quienes han tirado este país por el abismo no puedan llegar y perpetuarse en el poder, y esa es una responsabilidad de esta generación, es decir, la que estoy en este momento liderando yo, de las próximas. No lo podemos hacer si no cumplimos esa lógica de generación bisagra que recoge las luchas de nuestros padres y las proyectan obviamente como herencia hacia el futuro. Creo que lo podemos lograr, pero va a hacer falta muchísima generosidad, muchísima grandeza, muchísima amplitud y hacer política de una manera completamente diferente, una política más humana, más cercana y conectada con la gente. Muchas gracias, María José. Efectivamente, me cojo tus últimas palabras. Nosotros hemos acuñado una frase aquí en el progresismo: humildad para la unidad para la victoria y la victoria para los grandes cambios sociales que nuestros pueblos reclaman. Pablo, estamos hablando de las amenazas que enfrenta el proceso de paz colombiano. Nosotros también, nuestro proceso constituyente también enfrenta amenazas. Una de ellas, pues, hay varias, pero una de ellas es la disolución que pueda generar el proceso final, producto también de la dificultad de la unidad de las fuerzas progresistas en nuestro país. Se estableció, para todos los que nos siguen alrededor de América Latina y están viendo este programa, la nueva Constitución se estableció que en el proceso de acuerdos que va a tener el proceso constituyente se van a requerir 2/3 para lograr los acuerdos. La derecha en nuestro país hoy día está sobre representada electivamente producto de la división de las fuerzas progresistas. Entiendo, tú me puedes corregir, Pablo, con un 33 o 34%, 36% de los votos en la última elección, la derecha tiene el 48% del Congreso. El 38% de los votos, el 46% de los representantes. Exacto. Y eso se da gran parte porque la oposición, el progresismo, las fuerzas de izquierda, centro-izquierda, fuimos a 4 bandas en la última elección prácticamente. Y parece, todo indica que vamos a ir seguramente en 2 listas y quizás hasta en 3, nuevamente, sin la posibilidad de conjunción, ¿cierto?, de todos. Pero además, el mismo proceso constituyente quizás va a estar amenazado de expectativas versus lo que se consigue, ¿cierto? Hay amenazas. ¿Cómo ves tú esa amenaza que enfrenta nuestro proceso constituyente? Quisiera solo agregar una cosa antes y voy al punto que tú me propones, Camilo, y tiene que ver con el tema latinoamericano, pero eso es lo que plantea María José. Yo creo que hay desafíos que son transversales al conjunto de los países latinoamericanos y estamos en un ciclo de cambio. Luego de un momento en que Latinoamérica se tiñó de derechas, yo siento que venimos de vuelta. Tengo mucha esperanza de que vengan también fuerzas de cambio en Brasil. Creo que en Chile la posibilidad está aquí, a la vuelta de la esquina, y tenemos una responsabilidad en eso, Camilo, nosotros, que espero que sepamos comprender, a propósito de lo que tú planteabas, pero no es menor porque el contexto global de crisis económica en el cual nos vamos a encontrar producto de la pandemia, le va a dar más poder a las grandes potencias.
Y en ese sentido, si bien me imagino compartimos la alegría de que Donald Trump no siga siendo el presidente de Estados Unidos, que sea Joe Biden no hace que Estados Unidos ahora se transforme en un país distinto al que siempre ha sido. Por lo tanto, este conflicto entre Estados Unidos y China respecto de la hegemonía global no es solo económica, también es política, también es alimentaria, también es el control de los recursos naturales, y en ese sentido Latinoamérica es un territorio en disputa en el cual sabemos Estados Unidos y China tienen profundos intereses, y si no nos hacemos fuertes, no nos hacemos respetar como Latinoamérica en su conjunto, podemos terminar siendo el espacio de disputa de este conflicto entre las grandes potencias, donde no va a ser el interés de nuestros pueblos el que prime, sino que va a ser el interés de las grandes corporaciones de esas potencias el que termine primando. Yo creo que ahí recojo la mención que hacía María José a propósito del baile de los que sobran y Jorge González. Hay una canción de Los Prisioneros que dice Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, y dice Latinoamérica es grande y debe aprender a decidir. Y así como esperamos que Colombia decida por la paz y todo lo que están haciendo sea exitoso, y ahora voy a lo que tú planteas, Camilo. En el caso de Chile, el proceso constituyente, el pueblo ya tomó una decisión el 25 de octubre y le dio inicio institucionalmente a este proceso constituyente. El 11 de enero vamos a tener la inscripción de candidatura, el 11 de abril vamos a estar eligiendo a sus representantes, y de ahí en adelante, los siguientes meses serán de construcción de una nueva constitución. Y eso es una oportunidad histórica, inédita en la historia de Chile. Nunca jamás una constitución se escribió con la participación del pueblo. Pero si el proceso no es bien llevado, podemos quedar en una situación peor en la que estamos. Por lo tanto, no es menor la responsabilidad que tenemos en nuestros hombros a cosas tan, a veces, desagradables de comentar para la ciudadanía, como tiene que ver con los acuerdos electorales. Es una cuestión desagradable. Los acuerdos electorales parece que son problemas de los políticos que se están arreglando los bigotes, pero la verdad es que si un acuerdo electoral no es razonable y pragmático en términos de encontrar la unidad de las fuerzas, que comparten un objetivo en común y además un conjunto de acuerdos de carácter programático, que yo tengo la certeza existen en el conjunto de hoy día de la izquierda y de las distintas oposiciones a la derecha que existen en Chile. Si no tenemos ese mínimo acuerdo y no somos capaces de enfrentar el proceso con el pragmatismo necesario para poder conquistar la mayoría más amplia posible en esa convención, podría darse el escenario negativo de que la Convención Constitucional no logre sentar las bases de ese Chile distinto al que tenemos hoy día, que es la aspiración y el anhelo que el pueblo de Chile ya dijo en un plebiscito qué es lo que quiere. Quiere algo nuevo, quiere algo distinto, quiere unas nuevas bases, quiere un nuevo contrato social, quiere un nuevo trato. Ese lo tenemos que construir ahora. Caso contrario, que es la expectativa que yo tengo y la esperanza que yo tengo, es que sí seamos capaces de entender esa responsabilidad. Chile el próximo año no solo elige una nueva convención constitucional, elige nuevos gobiernos locales, gobiernos regionales, un nuevo Congreso y un nuevo gobierno nacional. Por lo tanto, si somos capaces de poner en perspectiva de que todo esto es un solo gran proceso, desde el cual, si somos hábiles, capaces de, como decía María José, no solo poner de acuerdo a las fuerzas políticas, sino que poner de acuerdo a las fuerzas políticas con las fuerzas sociales y con el conjunto del pueblo, que hoy día se organiza y participa de los procesos electorales, vamos a ser capaces entonces de dar respuesta. La expectativa, tenemos que ser claros. No vamos a lograr corregir 47 años de neoliberalismo en 1, 2, 3 o 4 años. Es un proceso, pero ese proceso, la piedra que vamos a poner ahora, la primera piedra, es clave. Si la primera piedra queda bien hecha, queda firme, queda robusta, vamos a poder construir sobre esa piedra una casa que será la casa de todos y todas en Chile, que tendrá nuevas garantías, tendrá un nuevo Estado, que tendrá las condiciones de vida, de nuevo, que garanticen la dignidad, que es todo lo que está pidiendo un pueblo, dignidad. No está pidiendo lujo, no está pidiendo riqueza, está pidiendo dignidad. Un país que no es capaz de entregarle dignidad a su pueblo tiene un problema de base central, y esa es la responsabilidad que hoy día tenemos sobre nuestro hombro. Yo, Camilo, creo que nos va a costar. Nos vamos a pegar unos cabezazos más en el camino porque somos porfiados los chilenos, pero lo vamos a entender y va a funcionar. Y yo creo que este proceso constituyente va a ser el comienzo de una nueva república llena de esperanza, llena de oportunidades, llena de desarrollo. Insisto con lo que decía la primera intervención, espero que además con un Chile que deje de mirar como nos hicieron ver durante los 90 y los 2000 siempre a los países desarrollados de los grandes centros
comerciales globales, Europa, Asia, Estados Unidos, y empecemos a mirar con mucho más cariño, con mucha más atención, con mucha más fraternidad y solidaridad a los otros países de Latinoamérica, porque sin lugar a dudas, el mundo entero no tendría buena parte de los recursos que necesita para desarrollar sus tecnologías, para construir sus productos, para consumir alimentos, si no fuera por Latinoamérica. Latinoamérica es, en muchos sentidos, el pulmón que le da vida al planeta entero. El día que nosotros nos creamos ese cuento, nos vamos a hacer fuertes y vamos a darle la dignidad a nuestros pueblos que se merecen. Gracias, Pablo. Gracias por esta intervención a María José y a Pablo, dos parlamentarios, representantes del pueblo en sus respectivas cámaras. Para ir finalizando, porque estamos terminando ya, estamos en los tiempos de nuestros diálogos, me gustaría una despedida de usted, un minuto, una despedida, un mensaje a todas y todos nuestros amigos de Latinoamérica, España también, Estados Unidos, que se conectan. Son muchas las visitas que ven y las reproducciones que tienen los diálogos de cambio del Grupo Puebla. Así es que un mensaje de despedida para ti, María José, y para ti, Pablo, para ir cerrando estos diálogos. María José. No, pues lo primero es decir que las fuerzas progresistas de América Latina han iniciado un proceso de unidad muy fuerte, un proceso que quedó suspendido durante varios años, pero que nosotros hemos tomado la decisión de impulsar, de sumar a muchos otros, de empezar a conectarnos como países, como líderes, como lideresas, como procesos sociales, y empezar unas reflexiones desde América Latina hacia el mundo. Porque creemos que podemos y que tenemos la capacidad de hacerlo. No solamente somos el pulmón del mundo, también somos motor del mundo, también somos una reserva moral y ética de la sociedad y de las sociedades en el mundo. Tenemos algo que es la riqueza que nosotros le podemos legar al planeta, y es que nosotros hemos logrado construir sociedades a partir de una fusión de razas, de una fusión de pensamientos, de una geografía absolutamente diversa, de la diversidad de pensamiento, desde ese realismo mágico, pasando pues obviamente decía un escritor nuestro, ¿no?, que se llama William Ospina, decía que nosotros somos fruto de los amores prohibidos o de a veces de los amores forzosos, pero en última somos fruto de ese amor, y nosotros tenemos ese legado que entregarle al mundo. Mientras en el mundo se construyen muros y se dividen y se subdividen, nosotros al contrario queremos romper las fronteras y queremos encontrarnos como una sola nación latinoamericana y cumplir con ese sueño de Martí, de Bolívar, bueno, de tantos otros que nos legaron ese sentimiento y esa voluntad de patria grande. Entonces, agradecerles a todas las personas que creen que es posible la integración latinoamericana, que poco a poco nos vamos creyendo el cuento, que poco a poco vamos construyendo nuestras identidades y que cada vez son menos las diferencias entre el cono sur chileno y el casi Caribe colombiano o la frontera norteamericana, vamos a decir el pueblo resistente maya de México. Vamos rompiendo las fronteras y nos vamos hermanando, y ahí va a venir la segunda lección más grande que Latinoamérica le pueda entregar al mundo, y es que es posible derrotar los colonialismos y que es posible construir esa patria, como digo, esa patria grande que nos hemos soñado desde siempre. Entonces, un abrazo a todos y a todas, y a las personas que nos siguieron a través de redes sociales, a Pablo, que esperamos verlos aquí en Colombia o visitarlos en Chile, y que ojalá logremos superar esta pandemia lo más rápido para que podamos salir de nuevo a encontrarnos y abrazarnos con nuestra gente. Que llegue la vacuna. Que llegue la vacuna. Bueno, muchas gracias, María José, mucha fuerza al pueblo colombiano, a ustedes, en este proceso de paz, están nuestros corazones con ustedes. Y como también lo decías tú y lo decía Pablo, nuevos aires trae a América Latina de progresismo. Celebramos la victoria de Luis Arce en Bolivia, la recuperación de la democracia. Estamos expectantes en Ecuador, ojalá Andrés, que los conservadores no bloqueen lo que parece ser la segura victoria de Andrés Arauz en Ecuador, Argentina, ¿cierto? Chile debe sumarse a esta ola progresista con México, en fin, América Latina está recuperando estos segundo aire de cambio, de transformaciones, y parece que se cumple lo que nos decía Álvaro García Linero hace un tiempo,
que esperaba que esta noche fuera una corta noche de verano neoliberal, este sigma que ha vivido América Latina con estos gobiernos tan reaccionarios que hemos tenido. Pablo, primero, antes de darte unos minutos para despedirte, gracias por estar con nosotros, sumarte a estos diálogos de cambio. Joven diputado, ¿cierto?, el Frente Amplio, que es importante también escuchar tu voz, tu reflexión también sobre el momento que está viviendo no solo Chile, sino también América Latina. Así que agradecerte también por aceptar haber estado en estos diálogos y haber contribuido con la reflexión tan importante desde una parte del progresismo chileno. Así que, Pablo, una despedida para toda América Latina. Muchas gracias, compañero, por la invitación, y además, como la política chilena en general está tan envejecida, a los 37 años todavía me consideran joven, así que un halago, muchas gracias por eso. Pero cerrar solamente recogiendo buena parte de las palabras finales de María José, yo comparto. Yo creo que ahí hay un desafío enorme del cual tenemos que hacernos cargo, y muchas veces los problemas que tenemos que enfrentar a nivel local, y probablemente les pasa a ustedes, nos pasa a todos, cuando somos representantes de grandes territorios y a veces hay un problema en un pequeño barrio, en una pequeña localidad, con un conjunto de familias, uno necesita dedicarle tiempo a ese esfuerzo para poder apoyar a esa familia y poder colaborar de manera directa, y eso a veces nos aleja de la mirada de las necesidades más generales, más grandes, más nacionales y latinoamericanas, y a veces al revés. A veces hay políticos que se van en la bola, como decimos en Chile, y están todos solamente ahí arriba y nunca van con los pies al barro a entender la realidad. Yo creo que es importante nunca perder que ambas cosas son importantes. Tenemos que tener una mirada macro, pero tenemos que tener una conexión permanente, directa, que es la que al final le da sentido a lo que hacemos en el día a día. Y creo que cuando uno tiene eso claro, cuando uno lo siente, cuando uno lo vive, cuando uno está hablando de las necesidades que tiene el pueblo de Chile en términos de las pensiones, yo al menos a esa pregunta o a esa queja le pongo nombre y cara de muchos vecinos y vecinas que represento, que me han mostrado sus boletas, su angustia para comprar los remedios. Sé que estoy defendiendo no solo una idea, sé que estoy defendiendo personas que se sienten esperanzadas en lo que nosotros podemos lograr. Lo mismo cuando hablamos de la educación, lo mismo cuando hablamos de los pueblos indígenas, tener la oportunidad de trabajar con muchas comunidades en Chile. Sé de verdad cuál es la exclusión a la que ellos se encuentran sometidos durante siglos, y por eso es tan importante que de una vez por todas los integremos en esta casa común que es Chile, para luego construir esa patria grande que decía María José. Creo que no hay recetas mágicas para poder llegar al éxito. Creo que la gran receta es la construcción de la unidad. La unidad requiere, como decías tú, Camilo, humildad, pero cuando tenemos la humildad, cuando entendemos que los acuerdos no son perfectos, cuando entendemos que los avances no son automáticos, cuando entendemos que los logros no los vamos a tener en el corto plazo, pero en algún momento que hay que partir, y que cada paso que demos hacia adelante es una victoria a la cual podemos sentirnos orgullosos para ir a contribuir el siguiente paso, entendemos entonces que la unidad es fundamental, porque cuando nos ponemos en la lógica de la unidad es porque estamos priorizando el bienestar de nuestra gente y no nuestras ideas, no nuestras convicciones, sino que nos ponemos al servicio de quienes más necesitan de nosotros. Por lo tanto, recojo la experiencia de, yo sé, un gran amigo del Grupo Puebla, que es el presidente Alberto Fernández, y él lo decía con mucha claridad en su campaña: la unidad era a toda costa, hasta que duela, porque era lo que necesitaba el pueblo de Argentina. Creo que también lo necesita el pueblo de Chile, lo necesita el pueblo de Colombia, lo necesita el pueblo latinoamericano, la unidad de todos y todas nosotras, los progresistas, la izquierda latinoamericana, pensando en el futuro, pensando en nuestra gente. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pablo, y gracias por tus palabras finales. Bueno, a todos los amigos y amigas que nos siguen por el portal de Facebook en estos diálogos de cambio, agradecerles su compañía, y bueno, y seguir las redes del Grupo de Puebla en Facebook, en Instagram, en Twitter, y estamos viéndonos pronto. Entiendo que la próxima semana seguimos en otros diálogos de cambio sobre el tema de los pueblos originarios en América Latina. Así es que muchas gracias a todas y